segunda clase. Ya vimos lo que es el conocimiento y ya vimos sus variables en ese pueblo antiguo de donde viene la palabra episteme. Pero la palabra que usamos para la ciencia que estudia el conocimiento o para el área de la filosofía que se dedica a dilucidar, comprender, reflexionar, analizar al conocimiento es la epistemología. Usamos logía, de donde después ya vimos que nace la lógica, que es el lenguaje del conocimiento, que es la lógica que va a estudiar ese conocimiento. Logía la usa en castellano y en muchas de las lenguas que derivaron del griego o que fueron influidas por el griego. La usamos para los tratados, los estudios, las ciencias de... Es decir, la epistemología sería como la ciencia del conocimiento, el estudio del conocimiento, los tratados del conocimiento, el lenguaje del conocimiento. Pero es lenguaje. Y es importante entender que los antiguos tenían, en este caso los griegos, la epistemología es occidental, la epistemología no es oriental, no es egipcia, no es babilonia, no es china, es nacida en Grecia de esos diálogos con Platón. Creo que es el libro 6 de la República, donde Platón nos dice, por ejemplo, que el Estado debe ser gobernado no por los que tienen doxa, como los artesanos, como los guerreros, como los políticos, sino por los filósofos que tienen la episteme. El gobernante debe tener episteme. La episteme debería ser la que lleve el carro del Estado hacia el progreso. Y hace una jerarquía para el Estado ideal, para la República, como se llama, como se titula el libro de ese diálogo del ya Platón maduro. Y son los filósofos con su episteme del gobierno. Aristóteles escribe un libro que se llama Política, la política, polis, la ciudad, y escribe la política para ver cómo es el gobierno y el manejo de los recursos de su sociedad, el demos, y abre toda una estructura a partir de esa episteme. Pero la palabra epistemología tiene logía. Y comenzamos diciendo que ese logos es una forma del lenguaje. No es porque sea la única forma del lenguaje. Los griegos tenían distintas maneras de abordar al lenguaje. Usaban distintos términos para unas cosas como para otras, así como usaban términos para el conocimiento y nosotros en nuestros idiomas también. Los griegos usaban otros términos. Usaban, por ejemplo, además de logos, usaban mitos, de donde viene mito, de donde vienen las leyendas, la mitología, los cuentos. Usaban rema, de donde vienen otras palabras. Usaban epos y otros términos diferentes. Con estos tres es muy interesante porque podemos comprender distintas epistemologías. En el mito, en el mitos, se utilizan los símbolos, se utilizan las metáforas, se utiliza lo poético, se utiliza un lenguaje
que habla de la tradición, que habla de los sueños, que habla del inconsciente, que habla de lo arquetípico, muy empleado en el área de las psicologías freudiana, junguiana y las que fueron surgiendo de esas dimensiones. Diríamos que el mitos es el lenguaje del inconsciente, es el lenguaje que evoca, que inspira. Es un lenguaje que al contarte intenta entrar en lo desconocido y intenta hacerlo cognoscible, como si, muy distinto al lenguaje del logos, que es el lenguaje en el que hay toda la estructura semántica para poder transmitir y decir y comprender que la hablamos suficientemente en la primera clase. Pero después estaba el rema. Y en rema, que se utiliza en la gramática, que se utiliza en la teología y en aquella época en la teogonía, es decir, es el lenguaje de los dioses. Es como los dioses nos transmiten y se comunican con nosotros de manera intuitiva, muy distinto a lo intelectivo del logos y muy distinto a lo sensorial, a lo imaginativo, a lo inconsciente, a lo poético del mito. En el rema, el lenguaje era otro. Era un lenguaje para el corazón, era un lenguaje que se le transmitía a las pitonisas, a los medium, a los sacerdotes, a las sacerdotisas, a cada uno de nosotros cuando soñamos o escuchamos la voz del rema. En la tradición judeocristiana, musulmana, Dios es el verbo. Dios es logos. Logos porque va a ordenar el mundo. Pero cuando se comunica con nosotros, lo dice en parábolas, en metáforas, en rema. Se lo dice a los profetas, se los dice a los predicadores, se los dice al Mesías. Moisés es el Mesías, Jesús es el Mesías, Mahoma es el Mesías en otra tradición, David es el Mesías. Oyen a Dios. Jacob es el Mesías que oye la voz de Dios. En el caso del pueblo judío, ellos tienen distintos Mesías en distintas épocas. Por eso de Abraham, de Noé, de Moisés, de Jacob. En el caso del cristianismo solo Jesús, en el caso de los musulmanes el último profeta del Islam, Mahoma, Mohammed. Ellos escuchan la voz del rema. Es una voz sin sonido. Es un lenguaje sin signos. Es un lenguaje donde la intuición salta y se comprende directamente. Esa rema es lo que se estudia en la epistemología medieval. Porque la epistemología medieval va a estudiar el conocimiento del libro revelado, el conocimiento del libro sagrado, el conocimiento bíblico, del Antiguo y del Nuevo Testamento. El mito, mitos, se estudia, la epistemología lo estudia cuando quiere comprender a la tradición. Por ejemplo, los antropólogos que se meten en el Amazonas, que se van al Sahara, que se van con los esquimales, que entran África adentro,
están buscando el lenguaje del mitos para comprender cómo conocía ese pueblo. El arqueólogo utiliza el mitos en su epistemología para entender el jeroglifo, el petroglifo, los instrumentos y tratar de ir armando la comprensión que ellos tenían del mundo, su cosmovisión de mundo. Es otro lenguaje. La epistemología va al mitos. Pero él lo hace todo el tiempo desde el logos, porque el logos es un lenguaje que nos permite el estudio, la separación, la estructuración, el ordenamiento, la planificación, los pasos, la estructura. Con las otras no lo tenemos. El rema es un lenguaje que sale de lo desconocido hacia lo incognoscible. El mito entra en lo desconocido. En cambio, el logos es el lenguaje de lo conocido, es el lenguaje del conocimiento. Por eso, Platón va a escoger, no va a decir mitorrema epistemorrema o mitos. Va a usar epistemología, porque está buscando a través de ese conocimiento la estructura completa del lenguaje. Vamos a estudiar y a estructurar el conocimiento del conocimiento. La epistemología se vuelve después de la Ilustración o durante la Ilustración, con el advenimiento del positivismo, por ejemplo, ya habiendo pasado el criticismo, ya habiendo pasado los empiristas y los racionalistas, eso lo veremos en poco, se convierte en el lenguaje, la epistemología de las ciencias. Porque la ciencia no solo ordena, sino quiere comprender lo ordenado y seguir ordenando las formas del mundo. De tal manera que nos preguntamos, ¿quiere decir que los griegos, de donde viene nuestra cultura grecorromana, del conocimiento a través de la filosofía, es pura? ¿Surgió de sí misma? Por supuesto que no. Hoy en día sabemos que vienen de los indoeuropeos, que vienen de las oleadas de pueblos mucho más antiguos, que vienen de los exilios de Egipto, que vienen del encuentro con las otras escuelas del conocimiento. La egipcia, la persa, la hitita, la caldea, la babilónica, la de los acadios, la de todos los pueblos que estaban rodeando y digamos, nutriendo vecinos a ellos, los celtas por la parte del norte. Ellos hablaban de los hiperbóreos, que estaban mucho más arriba, probablemente nórdicos, y que en el intercambio de esos conocimientos se va armando a través del lenguaje, a través de las relaciones, a través del comercio, las formas de ellos ir ordenando y comprendiendo su mundo. Pero de ese mundo primigenio, de ese mundo primordial, de ese mundo ancestral, de las primeras civilizaciones, del paso de los hombres de las cavernas a ser sedentarios, a dejar la caza y la recolección por la agricultura e ir armando estructuras y formas de convivencia, se iban haciendo cada vez más necesario un conocimiento del conocimiento. Por eso la epistemología no se queda solo en la historia del cómo conocer, sino también de cómo hemos conocido y también de qué podremos
conocer. Los griegos no son puros, como no existe ningún pueblo puro, como no existe ninguna raza que no se haya ligado con las otras razas. Pero es a través de esos lenguajes, a través de esos conocimientos, a través de la sabiduría, a través de las cosmovisiones, cosmos, caos, cosmos el orden, caos el desorden, y la cosmovisión nos va dando la visión de ordenamiento del mundo a través de los conocimientos, como las sociedades también estructuraron su economía, su política, sus relaciones, su comercio, su sabiduría y su transmisión de esos conocimientos a las generaciones presentes y futuras.